En la ciudad lo primero que hay que decir es que la pandemia vino a poner en evidencia un tema que arrastraba a la Ciudad de Buenos Aires en materia de presupuesto, particularmente para el sistema de salud. Si vos recordás, Diego, en el año 2019 estábamos discutiendo, por ejemplo, el proyecto del 5x1, que era la idea del cierre de 5 hospitales para que confluyan todos en el Hospital Munif. Y imagínate qué hubiese sucedido, ¿no? Si se recortaba esa posibilidad de tener efectores de salud para poder abordar la pandemia. Y obviamente la baja estructural del presupuesto, no tanto en salud como en educación, desde que gobierna el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, del 2007 a la fecha, mientras en el 2007 superaba el 50% entre las dos áreas del total de la torta del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, hoy arañan el 32-33% entre los dos, lo que muestra un fuerte desfinanciamiento y también una fuga, depende del momento económico del país, hacia el sistema de prepagas, ¿no? Y obras sociales los que tenían trabajo. Sí, todo pese a ser el distrito más rico de la Argentina, que es algo que se dice siempre, pero en efecto es así. Totalmente, es decir, lo que pone en evidencia una definición política, ¿no? Porque cuando hablamos del presupuesto de una ciudad o de un país es donde se plasman concretamente las definiciones políticas de hacia dónde. La presencialidad sí, presencialidad no, digo, yo creo que ahí han logrado de alguna manera en el inconsciente o en la conciencia de nuestra ciudadanía presentar una discusión que no tenía que ver con la centralidad, ¿no? Porque estamos hablando de la emergencia sanitaria y se puso en valor una discusión raramente también, ¿no? Porque que los sectores más liberales, y esto que estamos diciendo que le sacaban presupuesto a la educación, terminen ponderando la educación, cuando como una muestra, digamos, el año pasado recortaron de infraestructura escolar el 60% del presupuesto, después venir a hablar de la presencialidad y de la educación en particular como un emblema, como una bandera propia, era algo que generó muchísima bronca. Con esto de la consultora es un dato objetivo también, ¿no? El jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no atendió económicamente a ninguno de los sectores perjudicados, ni a los gastronómicos, ni a los trabajadores de la salud, ni a los obreros de construcción, a ningún sector, digamos, atendió particularmente, pero sí, hace 20 días promovió y dio lugar a una licitación que creo que fueron 836 millones de pesos para consultoras, ¿no? Digamos, ahí, hablando del presupuesto como definición política de la gestión, sí, pone en evidencia claramente una mirada, ¿no? Ni IFE ni ATP, y entiendo que hubo algún descuento a la BL, pero menor, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hubo exenciones en ingresos brutos, en general, a los gastronómicos, pero ponele, si no facturás, no pagás ingresos brutos, entonces... Es casi que es una exención a la nada. Vale decir, digo, que desde nuestro proyecto político, desde del bloque, digo, tuvimos iniciativa de IFE complementario de la ciudad, de ATP en la ciudad, de la posibilidad también, inclusive desde el primer momento que apareció la pandemia en los barrios más humildes, en la villa de la ciudad, de generar comité de emergencia, que demoraron mucho, que por suerte también terminaron con la intervención de la Nación a través de lo de Detectar, ¿no? Que fueron una medida muy buena que sirvió para avanzar. Pero me dijiste 800 millones de pesos en encuestas. En consultoras. Sí, son encuestas. Las más grandes que te imagines, bien, ¿no? Digo, decir, poliarquía, digo, muy afines a... 800 millones de pesos, que parece un montón de plata, pero es cierto que al lado del presupuesto no es tanto, pero hay 3 millones de porteños, ¿no? Digo, 800 millones, 3 millones de porteños, la relación que hagan cada uno a su casa. Te comento un dato. El jueves pasado tuvimos sesión y se aprobaron exenciones que nosotros acompañamos para gastronómicos, ¿sí? Y que el conjunto de las exenciones esas que iba a perder la ciudad, digamos que sería el aporte que haría de no cobrarles, eran 500 millones. Es decir, 500 millones para los gastronómicos y 836 millones para consultoras. Para nosotros todos halcones, te diría. En principio son todos halcones. Después la distinta estrategia que se vengan dando, digamos, si uno juega más a consolidar lo más duro en esta cuestión mundial que está pasando, ¿no? Con los libertarios y las nuevas derechas, bueno, las elecciones de España, lo que mostraron hace muy poquito en Madrid. La realidad es que es preocupante, un escenario preocupante porque inclusive en sectores de la juventud y no solamente de clase alta pueden anclar de alguna manera con ese discurso. Y después Larreta, a ver, Larreta fue jefe de gabinete de Macri los 2 años que gobernó acá y fue parte de la mesa chica de Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación. Es decir, su extracción política y la idea de cómo gobernar una ciudad y un país
es más o menos la misma. La realidad es que en términos electorales yo te diría que tenemos una oportunidad nosotros como espacio político, con todo el trabajo que llevó adelante la conformación del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue una de las mejores expresiones, no quiero en desmedro de ninguna otra, ¿no? Pero logramos confluir muchos militantes y dirigentes que en otro momento, hacía muy poco tiempo, no podíamos estar juntos, es decir, con Victoria Donda, Mariano Recalde, Pino Solanas, ¿no? Comprendiendo de alguna manera la contradicción principal que era lo grave que era que Mauricio Macri sea presidente de la Nación, ¿no? Y creo que logramos un muy buen resultado, 700.000 votos, un poco más de 700.000 votos, casi un 35% del electorado nos acompañó. Ahí tenemos un desafío muy grande. Y creo que en ese desafío elaboró una propuesta también que empatice realmente con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros siempre trabajamos más sobre lo nacional y tendríamos que ser más específicos. Y creo que hay algunos temas como Costa Salguero, como puede ser también lo que pasó con la vacunación, con la privatización de las vacunas, que de alguna manera despertaron en la ciudadanía alguna inquietud y tenemos que transmitirle a todos, inclusive al votante de Larreta, que Larreta va a ser jefe de gobierno hasta el 2023. Y lo que hace falta es meter más oposición en la legislatura. Alguien que audite, ¿no? El otro día hablaba con el auditor general, uno de los auditores generales, Lisandro, ahora no me sale el apellido. Bien, un apellido complicado además para pronunciar. Y me planteaba eso, auditorías que no hay desde hace años y que recién ahora están pudiendo auditarlo desde hace 3, 4 años, con cositas que van encontrando que son un escándalo. Es muy necesario. Pero viejo, ¿no? Porque no se podía realizar auditoría por una... entiendo que modificaron la norma que regulaba la auditoría general y no podían hacer las auditorías necesarias. Mira, la auditoría siempre es ex post, digamos, ¿no? Claro. Pero no puede ser 5 años claro. ex post. Porque no hay manera sino de resolver los problemas, ¿no? Sí. Una vez que después de 5 años estás viendo qué pasó con la infraestructura escolar, por ejemplo, ya... Sí, debiera ser un organismo de contralor y no para que la ciudad deje de estar de espaldas al río. Mira, en principio todavía no terminó, ¿no? Es decir, lo que sí pasó fue que la Cámara de Apelación y después el juez de primera instancia reconocieron la primera de las leyes que tenía que ver con la venta, que el oficialismo, Rodríguez Larreta, había planteado que era de dominio privado. Entonces, en fin de 2019, con 31 votos lograron poder ponerla en venta. Y después el proyecto inmobiliario que traía esta propuesta tan agradable para la ciudad de construir edificios de 10 pisos de altura a orillas del Río de la Plata, en la costanera norte, en Costa Salguero y Punta Carrasco. La audiencia pública fue contundente, el rechazo, la audiencia pública más grande de la historia desde la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. 7.000 inscriptos para... 7.000 inscriptos y la verdad que el 97% se opuso, digamos, de lo que se manifestaron. También dio la posibilidad que aparezcan nuevos colectivos como el colectivo de arquitectas y jóvenes también por el clima, que fundamentaron desde otro lugar, digamos, no solamente de un lugar partidario, sino esta sensibilidad ambiental que hay también, ¿no? Porque es toda una novedad la preocupación, ¿no? En términos ambientales en general. Y ahora la medida que nosotros tomamos, más allá de presentar un proyecto, fue una iniciativa popular que tiene que ver con juntar 40.000 firmas y eso obliga a la legislatura a poner en tratamiento el proyecto. Y el proyecto consta en derogar definitivamente esta ley que habilitó la venta y por otro lado la creación de un parque público para el conjunto de la ciudadanía en Costa Salguero. Te lo pregunto